Capítulo 14. Picaduras. 2 días más tarde, Drist se dirigió a un claro en medio de un elevado risco a las afueras de la ciudadela Advar. Aún se libraban combates en el terreno a sus pies, pero la victoria estaba asegurada. Tras la derrota de los gigantes y las legiones orcas en el pico de Ornjar, los 3 ejércitos, los elfos de Sinnafain, los enanos de Bruenor y las fuerzas de la propia Advar, no tardaron en aniquilar al resto de fuerzas enemigas de la zona. Y aún había una cuarta fuerza, una que nadie había visto, pero sobre la que enanos y elfos hablaban en susurros y que era el origen de los alaridos aterrorizados de sus adversarios. La ciudadela Advar había sido liberada, y mientras Drist acudía a la llamada de un aliado secreto, alguien cuya identidad creía conocer con casi total seguridad, Bruenor, Sinnafain, Catibri y Oreteo Espiques organizaban la expedición hacia la ciudadela Felbar. «Entonces por fin vais a revelarme la verdad», comentó Drist cuando llegó al claro, donde aguardaban Mickey y Lady Zeta, 2 elfas de indudable belleza. «¿De qué verdad hablas?», preguntó Mickey. «Hay muchas verdades, algunas te incumben, pero otras no. Comenzad con las que me incumben. Y acabaremos con ellas también», repuso Lady Zeta, a quien Drist consideraba la más altanera y menos afable de las dos. «Empezad con Harlasle», dijo Drist. «Cuanto menos pronuncies ese nombre en voz alta, más feliz me harás», intervino otra voz. Una voz cuyo dueño se hallaba entre los árboles por donde acababa de pasar Drist. El dro mercenario se acercó a Drist y, despojándose de su enorme sombrero, lo saludó una gran reverencia. «Bien hallado de nuevo. Al parecer, vuelvo a estar en deuda contigo», respondió Drist, respondiendo con una cortés inclinación al saludo del otro. «Actúo tanto en mi beneficio como en el tuyo, así que la única deuda que tienes conmigo es la de la amistad», replicó Harlasle, con gentileza. Lady Zeta levantó los ojos al cielo ante el comentario, y a Drist le pareció que con ese gesto se quitaba por un breve instante parte de su disfraz, y mostraba su auténtica naturaleza draconiana. El dro dejó de pensar en la intervención de un azotamentes, y le temblaron las piernas al darse cuenta de la auténtica naturaleza de las hermanas. Recordó lo sucedido con los gigantes en el pico de Ornjar y la desbandada de los campamentos enemigos al norte de Mithril Hall. El dro pensó en que seres podían despertar un terror así, y que el enemigo también contaba con el apoyo de bestias semejantes. «¿Ya has averiguado lo que son?», preguntó Harlasle, y los 2 dros se volvieron hacia las hermanas. Drist continuó mirando fijamente a Lady Zeta y la elfa le respondió con una sonrisa maliciosa, y parpadeó con sus ojos claramente reptilianos. Drist tragó saliva, incómodo e inquieto. Recordó las advertencias de Bruenor sobre los motivos de Harlasle, y le llevó un buen rato apartar la mirada de la elfa que no era una elfa, y mirar al mercenario. «Tengo sospechas, poco más», comentó en respuesta a la pregunta del otro dro. «Sabe muy bien lo que somos», repuso Lady Zeta. «Pero la pregunta es si está al tanto de los motivos de nuestra presencia», intervino su hermana. «No voy a negar que sé lo que son», corroboró Drist a Harlasle, aunque seguía con los ojos puestos en Lady Zeta, incapaz de apartar la mirada de la falsa elfa. Y ella estaba disfrutando con la fascinación que despertaba en el dro. «¿De verdad?», preguntó Harlasle. «Dragonas», fue la concisa respuesta de Drist. «Bravo», le felicitó Harlasle. «Te presento a Tazmikella e Ilnezara, hermanas, y cuyos hermosos disfraces apenas pueden cubrir su verdadera apariencia». «¿Qué persigues, Harlasle?», preguntó Drist. «He acudido a socorrer a mis amigos». «¿Has declarado la guerra a Menzoberranzan? ¿A la madre matrona Kentel, o quien sea que esté gobernando ese lugar maldito?» «Yo no diría tanto. ¿Son estas los dragones que Tiago reclama como propios?», quiso saber Drist, y se arrepintió de hacer la pregunta en cuanto percibió la reacción colérica de las hermanas. Imágenes de cómo le reducían a una masa informe para ser devorado a continuación le inundaron la mente. «Artusk, el señor de la guerra orco, cuenta con el apoyo de 2 blancos», explicó Harlasle. «Nuestras aliadas no son dragonas blancas, ni siquiera son cromáticas, y me temo que les debes una disculpa por haber insinuado que lo son». Drist las contempló fijamente, pero sin decir nada que pudiera considerarse una disculpa. «¿Quieres hacerme creer que los orcos consiguieron el apoyo de los dragones por sí mismos? Tengo entendido que la madre matrona Kentel y Gromp tuvieron algo que ver». «No entiendo mucho de dragones», reconoció Drist. «Entonces, ¿estas 2 no son cromáticas?». «Somos metálicas», respondió Tazmikella, dando un paso hacia adelante. Se detuvo a poca distancia de Drist, sonrió con malicia e hizo jadear al dro al revelarle su auténtica naturaleza. Un gigantesco dragón de cobre que ocupaba todo el espacio ante él. «De cobre», repuso Harlasle con una carcajada, divertido ante reacción de Drist,
que no pudo evitar dar un paso hacia atrás. Unas damas de lo más estimulantes, te lo aseguro. ¿Y por qué querrían? Comenzó a preguntar Drist. Tenemos nuestros motivos, motivos que son unas de las verdades que no te incumben. Drist Do'Urden. Se adelantó Ilnezara a Harlasle. Han venido contigo. Y combaten contra los orcos y los gigantes aliados de Menzoberranzan. Balbuceó Drist, mientras intentaba recuperar la compostura. Había topado con dragones anteriormente, y nunca habían sido encuentros agradables. Y de ahí mi insistencia en que mantengas el secreto, enfatizó Harlasle. Drist le dirigió una mirada severa. ¿Por qué deseas la derrota de Menzoberranzan? ¿Derrota? Replicó Harlasle, con incredulidad fingida. Menzoberranzan arriesga poco en esta empresa. Se limitan a causar problemas. Desde mi posición, me resulta más provechoso que la marca argentea esté en manos de los reinos del Uruar y no en la de muchas flechas. El comercio se resentiría bajo el dominio de los orcos. Drist no creyó una sola palabra. Había mucho más en juego de lo que parecía a primera vista. Aunque conocía bien a Harlasle y estaba seguro de que las motivaciones del mercenario eran lo bastante retorcidas e intrincadas para confundir hasta al más feroz de los caóticos devotos de Yod. Deseo la derrota de los orcos, añadió Harlasle, con total franqueza. Menzoberranzan casi ha abandonado la guerra. Ya tienen lo que buscaban. No me costó nada tomar partido, aunque insisto en que me gustaría mucho que fueses discreto. Drist lo miró directamente a los ojos, indicándole en silencio que esperaba una respuesta a su pregunta en algún otro momento. Ahora, con el deshielo, las cosas se han puesto en marcha, comentó Harlasle. Mis amigas se han ofrecido a mostrarnos todo lo que ocurre, si estás de acuerdo. Señaló hacia un extremo del claro, donde Drist distinguió los pertrechos de cuero que hacían las veces de sillas de montar. ¿Estás preparado para una experiencia de lo más estimulante, amigo mío? Preguntó Harlasle, ante el silencio del otro. ¿Te refieres a montar un dragón? Preguntó Drist con un hilo de voz. Existen muchas maneras de montar un dragón, señaló Harlasle, lo que provocó la risa de Ilnezara. Una risa que le sonó bastante lasciva a Drist, aunque prefirió no darle vueltas al asunto. Y te aseguro que todas son de lo más estimulante, continuó Harlasle. Vamos a observar cuál es la situación y así podremos planear mejor cómo destruir a nuestros enemigos. Catibrie se encontraba sola ante una hoguera del campamento enano situado a lo largo de uno de los canales defensivos de la ciudadela Advar. Ya no había necesidad de ocultar sus movimientos. La guarnición entera de Advar se hallaba allí, salvo las brigadas que vigilaban los túneles inferiores. Y Advar era el enclave enano más grande del norte, con más de 20.000 enanos y una guarnición que contaba entre sus filas con casi 10.000 veteranos de guerra. La fuerza de 500 guerreros que había rescatado al rey Arnott y sus hombres, y había abierto el camino para romper el asedio a la ciudadela Advar, sumaba ya los 9.000 efectivos. Los elfos vigilaban las rutas que conducían al gran asentamiento, alertas ante la proximidad de cualquier fuerza enemiga lo bastante grande para constituir una amenaza. Catibrie también vigilaba. Había formulado un conjuro de adivinación, deseosa de descubrir el alcance de este nuevo poder que había desarrollado durante los largos meses de encierro en Mithril Hall. Contempló las llamas, aunque no tardó en darse cuenta de que estaba demasiado tensa para llegar a vislumbrar algo. Se obligó a calmarse, a suprimir su ansiedad por captar una imagen y a convertirse en un mero receptor. Incluso puso una mano entre las llamas danzantes. El rubí de su anillo relució de poder y energía mientras la protegía del fuego. Y por medio del anillo mágico, inmerso en el baile llameante, los pensamientos de Catibrie se fundieron con el fuego viviente, que la transportó hasta el plano elemental del fuego. Su mirada traspasó las llamas hasta alcanzar otra hoguera. Vio orcos. Miles de orcos. Decenas de miles de orcos. Bailaban alrededor de murallas derruidas al son de tambores hechos con la piel estirada de algunas de sus víctimas. Se golpeaban entre ellos al cruzarse en su baile enloquecido. Los machos arrojaban a las hembras al suelo y se precipitaban sobre ellas, aunque las hembras también lo hacían. Y la canción resonó en la mente de Catibrie, una cacofonía discordante de vítores, chillidos, gruñidos y bufidos, con el ocasional chillido de dolor lanzado por alguno atrapado entre el éxtasis y la agonía. Catibrie tuvo la sensación de que espiaba a una extraña orgía de sed de sangre sin freno, que se manifestaba como una orgía de sed de sexo sin freno. Pero no era capaz de apartar la mirada. El espectáculo era demasiado abrumador, intenso, vil. Se arrancaban la piel entre ellos. Se mordían hasta hacer brotar la sangre. Y bebían esa sangre, se lamían los unos a los otros. Y se la frotaban mutuamente sobre los cuerpos semidesnudos, o desnudos por completo.